Buenas noches, Gaby. Martín, así es, efectivamente, se ha ratificado la medida de fuerza por parte de UTA, la sede local de aquí de la ciudad de Rosario, lo ha dicho Sergio Copelo, el propio vocero del gremio, en donde en este marco, en este contexto a nivel nacional, que se había pedido la conciliación obligatoria, que el Ministerio de Trabajo lo había solicitado a la UTA a nivel nacional, bueno, el gremio local no la ha acatado. Hay que aclarar por qué sucede esto. Dos cuestiones básicas. La primera es que UTA a nivel nacional le había conseguido a principio de este mes un incremento del 50% para los trabajadores, los choferes del AMBA. ¿Qué implica esto? Un salario básico de 150.000 pesos para llegar a agosto y un no remunerativo de 43.000 pesos en 4 etapas. Lo que se plantea es un salario federal, es decir, los choferes del interior, de las seccionales del interior del país, están pidiendo que se equiparen los salarios y que se tenga el mismo acuerdo paritario que se tuvo a nivel del AMBA. Dicho esto, no pedido a la paritaria y no citados a poder negociar, han lanzado esta medida de fuerza por 48 horas. ¿Qué pasa también en este contexto a entender? Bueno, lo que sostienen los empresarios locales es que el 60% de lo que implica el servicio transporte público de pasajeros está direccionado a lo que es el salario de los trabajadores. Y dicen, si no se aumentan los subsidios que el gobierno nacional está otorgando para el servicio o si no se sube el costo del boleto, es imposible equiparar el 50% de aumento que hizo el AMBA con los choferes de esas líneas de transporte. Es decir, el panorama no es simpático, no es alentador, no ha habido negociación ni paritaria posible, con lo cual se ratifica esta medida de fuerza. Y el hecho de no acatar la conciliación obligatoria es porque dicen que ellos no fueron convocados y no fueron pedidos a esta negociación con el Ministerio que ha establecido de Trabajo de levantar esta medida de fuerza, que equipara por 48 horas. Estamos hablando, a partir de las 0 hora comienza la medida de fuerza de todas las unidades de transporte público de pasajeros, urbanos e interurbanos. Hablamos con Sergio Copelo y esto era lo que nos decía. No, la asamblea estaba convocada a fin de determinar una movilización para el día de mañana, ¿no? Aquí no estaba en juego otro tipo de decisión. El pedido de conciliación obligatoria que se ha otorgado a nivel nacional, que se ha solicitado, ¿ustedes no lo van a acatar? Es algo que ustedes habían establecido, que se iba a mantener la medida de fuerza, pero saber qué es lo que habían hablado al respecto. Nosotros no podemos acatar algo que no estamos comunicados. ¿Cómo va a ser mañana? Mañana nos concentramos en Dorrego y Santa Fe a partir de las 11 de la mañana. Con todos los trabajadores, están invitados todos los trabajadores y trabajadoras a fin de expresar este pedido de federalismo para con los trabajadores, ¿no? Que se aplique la misma acta que se firmó para Buenos Aires y Capital Federal, ¿no? ¿Esperan una próxima reunión después de las 48 horas? ¿Estiman de que puede haber un consenso o una cercanía de las partes? Ojalá fuéramos llamados en las horas antes, claro, seguro. Eso significaría que logramos el objetivo. Bien, hasta allí la palabra del representante de la UTA a nivel local. Ahora una pregunta que surge, Ceci, que se hacen muchos trabajadores, porque la medida de fuerza en principio afectaba no solamente al servicio urbano, sino también al interurbano. ¿Qué es lo que ocurre con eso? ¿No van a circular ninguno de los colectivos en ese sentido? O, por ejemplo, los servicios de mediana y larga distancia que vienen de otras localidades sí van a llegar, pero no van a poder salir. ¿Cuál sería la metodología en ese caso? Bueno, según lo que dijo Sergio Copelo, es que aquellos que están todavía en viaje, cuando les agarre la medida de fuerza a partir de las 0 horas, van a terminar y llegar a su punto cero, digamos, como le dicen ellos, una vez que terminen el recorrido. Pero no va a salir ningún micro a partir de las 0 horas. Aquellos que estén en viaje van a terminar el recorrido y van a llegar a destino, pero no van a volver a tomar el circuito que tienen que hacer habitualmente con las frecuencias establecidas, ni larga, ni media, ni interurbano. En este sentido, hay un paro total de lo que es el transporte y esto implica, lógicamente, 2 días en donde varias líneas que establecen la comunicación y la posibilidad de traslado de los trabajadores, el no movimiento prácticamente de personas. Nosotros vemos ahora las últimas líneas que están circulando y vemos algunas de las personas que están todavía esperando el transporte, que entiendo que están volviendo a sus hogares, que están, digamos, esperando el micro, porque bueno, todos ya están al tanto y saben de que lógicamente a las 0 horas se hace la medida de fuerza. Buenas noches, estamos en vivo para Telefe, te pregunto, si vos venís, bueno, a ver el caballero, 2 minutitos, ¿salís de trabajar, vas a algún lado ahora? No, vuelvo a casa. Volvés a casa. ¿Sabías del paro de transporte de mañana y pasado? Me enteré por unos compañeros hablando de fondo. ¿Te tomó de sorpresa? ¿Cómo te vas a organizar mañana y pasado? Por suerte me manejo en bicicleta, así que no me afecta, pero sí, fue bastante de golpe. De vez en cuando tomás el colectivo. Sí. O sea
que a vos no te incide, pero bueno, complica con tus compañeros que estuvieron hablando. Sí, por ahí mi madre depende más. Ahora estamos por suerte con el auto, pero antes... Es complicado. Sí. Gracias, caballero, muy amable. Bueno, lo que decíamos siempre son las alternativas, Gaby, Martín, ¿no? Esta cuestión de buscar algo alternativo como una bici, un vehículo particular. Te escucho, Martín. Sí, no, porque además la complicación es que no solo sea de corta distancia, sino también de media. Muchísima gente que vive en los alrededores de Rosario, que trabaja en la ciudad, no tiene por ahí la posibilidad de acercarse en bicicleta. Y hay algo muy importante que siempre ocurre. Sí. Generalmente se da por hecho que si hay una conciliación obligatoria, la medida de fuerza va a quedar sin efecto. No es la primera vez que ocurre con la UTA, vuelve entonces a aclarar, vamos a aclararle a la gente que lamentablemente para ellos habrá 48 horas de paro, a menos que haya una medida extrema que pueda llegar a levantar y a colmar las expectativas de la UTA y de esta forma quede sin efecto. Sí. Cosa que dudo. Sí. Claro, exacto. Bueno, según, es lo que dejó claro Sergio Copelo en este sentido de que, a ver, se dictó la conciliación obligatoria a nivel nacional, donde, bueno, la mayoría se había lanzado la convocatoria de la medida de fuerza. Córdoba levantó su medida de fuerza, pero no así Rosario. Porque entiendan de que como todavía ni siquiera se han convocado paritarias, ni siquiera está la intención de que se equipare el salario con lo que cerraron los choferes de AMBA, consideran de que no tienen por qué acatar la conciliación cuando ellos ni siquiera fueron citados y convocados a esta mesa de negociación. Es decir, es dura la medida, es concreta y están esperando con esto, lógicamente, una reacción por parte del gobierno y sobre todo también hacer un llamado de atención al gobierno provincial, como decía anteriormente, y a las empresas locales. ¿Por qué? Porque los subsidios ya sabemos que no son equiparados a nivel nacional y menos con el interior. Mayor parte de los subsidios están destinados al AMBA y a Gran Buenos Aires y al interior sigue siendo un desfasaje bastante importante, más allá de que han incrementado algunos de los subsidios. El 60% de lo que es el salario de los trabajadores corresponde a los subsidios que llegan de Nación. Es decir, hay algo que todavía falta ajustar para que se pueda de esta manera llegar a un consenso entre las partes, que se levante la medida, como decía Sergio al final de la nota. Si nos llaman, nosotros levantamos la medida, pero todavía no hay ni siquiera una posibilidad de negociación.